Buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Bienvenidos al museo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy, bueno, pues con este acto vamos a comenzar nuestra presentación de piezas elegidas, que como saben vamos presentando pues periódicamente, haciendo coincidir con las estaciones, así que bueno, pues nos toca la pieza de invierno. A pesar del tiempo, todavía queda un mes de invierno, así que hemos conseguido llegar a tiempo. Bueno, tengo que decir que esta conferencia, lo que es la presentación de la conferencia en sí va a ser muy breve, porque el conferenciante soy yo mismo, la mayoría de ustedes me conocen, y lo que sí quiero decir es que doy la conferencia como director del Museo de Ávila, por supuesto, pero también como miembro de un proyecto de investigación I+D, del Ministerio de Ciencia e Innovación, que está vinculado a la Universidad de Valladolid, dirigido por la profesora Olatz Villanueva, y que bueno, tenemos como objeto de estudio el mudejarismo castellano, y que en los próximos 3 años pues vamos concretamente a estudiar las morerías desde el punto de vista físico, ¿no? Las morerías en las ciudades en el Valle del Duero. Dicho esto, también quiero presentarles la pieza, es decir, explicarles por qué vamos a hablar hoy precisamente de esta pieza. Porque en realidad, la pieza es una vieja conocida, del museo, porque está con nosotros desde 1911, desde el mismo momento de la fundación del museo. Es también una vieja conocida de la ciudad de Ávila, porque en realidad siempre ha estado a la vista. Estuvo a la vista primero en su uso como estela funeraria en el cementerio, luego estuvo también a la vista en la lonja meridional de la iglesia de Santiago, donde estuvo desde 1502 hasta 1911, en que vino al museo, y es también una vieja conocida de la investigación, porque los primeros estudios sobre ella pues, se hicieron a finales del siglo XIX. El primer estudio lo publicó el arabista Eduardo Saavedra en el Boletín de la Real Academia de la Historia de 1888, y luego ha sido estudiada por Gómez Moreno, por Leví Provenzal y por mí mismo, que la publiqué hace ya 20 años en Cuadernos Abulenses. Entonces, ¿por qué la presentamos en esta ocasión? Vamos a apagar ya la luz, nos vamos a centrar ya en las imágenes. Bueno, precisamente como consecuencia de todos esos estudios, hemos podido ya determinar que la pieza estaba formada, o sea, todo el sepulcro estaba formado por varias piezas. La principal es la horizontal, la larga horizontal, que estaba rematada en sus extremos por sendas piedras verticales. La de este extremo ha desaparecido, ni siquiera sabemos si se conserva, pero la otra, la de este otro extremo, a su vez, por diversas circunstancias, fue partida en dos, si ven aquí la junta, en dos mitades prácticamente simétricas, para ser reutilizada como elemento constructivo. Entonces, por X circunstancias, que luego veremos a lo largo de la charla, cada una de esas dos mitades estuvo en un sitio diferente. Entonces, la mitad que estamos viendo permaneció en el Museo Catedralicio hasta que, como consecuencia de esos estudios que les he comentado, la pudimos identificar y relacionar con el resto del monumento. Entonces, precisamente lo que nos reúne hoy aquí es que, bueno, la catedral ha cedido la piedra en depósito para que podamos remontar todo el monumento, y por lo tanto pues lo primero que quiero decir es expresar mi agradecimiento a la catedral por este gesto, por esta cesión que nos ha permitido juntar las piedras. Y especialmente quiero agradecer a Óscar Robledo, que es el delegado diocesano de Patrimonio, que bueno, con sus gestiones pues ha conseguido llevar a buen fin esta cesión. También, y como consecuencia de esto, resulta que, aunque es una piedra, como digo, conocida y estudiada, resulta que al juntar ahora las dos piedras, pues hemos conseguido un reencuentro. Entonces, precisamente lo que vamos a presentar hoy es la lectura, especialmente la lectura de este nuevo renglón, que no modifica nada de lo que ya sabíamos de la pieza, pero que aporta una nueva información verdaderamente interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de lo que ya sabíamos, y a partir de ahí haremos un contexto histórico
de los musulmanes de Ávila para terminar presentando la pieza y explicar realmente la nueva aportación que nos ha producido el unir estos dos renglones. Entonces, para ver de dónde partimos, lo que vamos a empezar es a ver un vídeo que tenemos hecho en nuestra serie de piezas de película que precisamente explica este sepulcro. Pero insisto que lo que vamos a ver en ese vídeo es el estado del conocimiento que tenemos previo a haber juntado las piezas. Entonces, vamos a ver el vídeo y luego continuamos. Son solo 5 minutos de vídeo. Fernando. Lo acabamos de probar, como se pueden suponer. Ávila, 1492. Año crítico, lleno de dramas, guerras, descubrimientos. Los musulmanes de la ciudad hacían su vida cotidiana, con sus prácticas religiosas, aunque estaban sometidos por ley a fuertes medidas restrictivas y tenían que recluirse por las noches en un espacio determinado de la ciudad, la morería. Un día a comienzos de ese año tuvo lugar una reyerta entre dos musulmanes. Fue violenta y acabó con la muerte de uno de ellos, Abdalá ibn Yusuf el Rico. Además, sabemos que murió brutalmente de una puñalada en la cabeza. ¿Por qué y cómo lo sabemos? Por un lado, contamos con esta inscripción árabe, que está escrita en una estela funeraria de las muchas que señalizaban las sepulturas de los musulmanes abulenses en la Edad Media en sus cementerios. En ella dice textualmente: esta es la tumba de Abdalá, el hijo de Yusuf el Rico, asesinado injustamente. Rahimah Allah, que Dios lo proteja. Murió. A continuación, la inscripción se pierde porque la piedra está rota, pero continúa por la parte delantera diciendo: en el año de la égida de nuestro profeta Muhammad, que Dios lo bendiga y lo proteja. Y continúa con una serie de fórmulas religiosas en una pieza que sería simétrica a esta, que todavía no hemos localizado, está desaparecida, y por la parte trasera de la inscripción, como por ejemplo la fórmula: que Dios nos reúna con él en el paraíso. Es decir, que aunque la inscripción está incompleta, sí que tenemos el nombre del difunto, su filiación y las circunstancias de su muerte violenta. Por el estilo, por algunas fórmulas epigráficas sabemos que es del siglo XV, pero concretamente sabemos que es de 1492 porque se conserva en el Registro General del Sello, en el Archivo de Simancas, la documentación del juicio que siguió al asesinato. Por esos documentos conocemos así el año del crimen, sus circunstancias y el nombre incluso del asesino, Ali Muarrache. Pero además, la pieza resulta trascendental por varios motivos. Es el primer testimonio arqueológico directo de la utilización de la lengua árabe entre los musulmanes castellanos. Ilustra sobre el proceso de intercambio cultural producido en Castilla en la Baja Edad Media, ya que está decorada en estilo gótico, mientras que los cristianos, para la decoración de sus palacios e iglesias, recurrieron al lenguaje formal del arte islámico. La pieza es el mejor y más completo ejemplo de los cientos de estelas funerarias islámicas conocidas en la ciudad de Ávila, muchas aparecidas en las excavaciones del cementerio de San Nicolás, y muchas otras reutilizadas como material constructivo o urbano a partir de la pragmática de expulsión de 1502, por la que se vieron abocados al bautismo y con ello al abandono del Islam y de todos sus lugares de culto. Los estudios realizados sobre la estela de Abdalá en los últimos años han permitido su lectura y reconstrucción completa.
aunque falta uno de los tipos que rematarían el monumento por uno de sus extremos y la mitad del otro, que se encuentra en el Museo Catedralicio de Ávila. Nos introduce de lleno en el corazón mismo de la comunidad islámica abulense, que, recluida a finales del siglo XV en su morería al sur de la ciudad, fue parte activa de la vida de esta, tanto económica como socialmente. En resumen, esta pieza del Museo de Ávila, que se encuentra entre sus colecciones desde su inauguración en 1911, es el mejor exponente patrimonial de la comunidad islámica medieval de Ávila, que vivió en la ciudad entre los siglos XII y XV y, por extensión, de los que asimismo se llamaron los muslimes de Castilla. Bueno, pues visto esta pequeña introducción, vamos a ampliar un poquito este contexto y vamos a explicar quiénes eran estos muslimes de Castilla. Bueno, los musulmanes que encontramos en este territorio entre el siglo XII y XV, lo primero que tenemos que decir es que no son una población heredera de una anterior población andalusí, sino que son población inmigrada que viene del sur del Reino de Toledo. Esto lo sabemos porque, como ven en el mapa, se asientan básicamente en la zona castellana más que en la leonesa, pero en ciudades que no han tenido un pasado andalusí. Lo sabemos tanto por las fuentes como por la arqueología, con una excepción que sería la zona soriana, esta zona, que está un poco más vinculada al Valle del Ebro y que ahí sí que hay un pasado andalusí, pero en el resto del territorio no. Son unas comunidades que tenemos pues bastante conocidas y bastante estudiadas a día de hoy desde el punto de vista de la documentación escrita, porque hay bastante información, sobre todo de tipo fiscal, porque hay que tener en cuenta que estas comunidades podían libremente practicar el Islam y todos sus cultos, pero al cambio del pago de unos impuestos especiales, como eran el servicio y el medio servicio, unos impuestos específicos como el castellano de oro en determinados momentos, como la Guerra de Granada, y evidentemente, pues entre otras cosas, para poder cobrar esos impuestos, pues hubo que hacer una serie de censos. Se conservan muchos de esos censos y eso nos da una información importante. Les traigo también aquí un ejemplo de otro tipo de documentación, que es un testamento de un moro de Valladolid, Ramiro Alcalde, que aunque es un documento que está escrito en castellano, si se fijan, tiene una frase en árabe como islamizándolo, ¿no? Otros documentos, aparte de esta documentación de tipo castellano, pues serían, por ejemplo, los propios documentos que usaban ellos. Este es una imagen, esta que vemos aquí, del Kitab segoviano, que es una guía para la correcta práctica del Islam que hizo un alfaquí de Segovia en 1462 para ser difundida entre estos muslimes de Castilla. Y este otro documento es un documento jurídico en el que se conserva en la Real Academia de la Historia, de la colección Gallangos, en la que hay una disputa litúrgica y religiosa entre varios alfaquíes, uno de Ávila, otro de Valladolid, otro de Burgos, porque están discutiendo a cuenta de cómo se debe practicar determinadas partes de la oración. Este es un ejemplo, ¿no? Por cierto, este está escrito en árabe, mientras que, evidentemente la documentación castellana está en castellano, salvo en este caso, como vemos, con la basmala en árabe, y el Kitab segoviano pues está en aljamía, o sea, en castellano escrito con caracteres árabes. También en aljamía está esta otra joya de la literatura islámica castellana, que es la Rihla de Omar Patún. Omar Patún fue un moro de Ávila que hizo un viaje de peregrinación a la Meca y que lo dejó por escrito en este relato, ¿no? Es, desde luego, una de las pruebas documentales más incontestables de que estos musulmanes castellanos, no fueron una rareza dentro del Islam peninsular, sino que, pues por el contrario, tenían un comportamiento religioso similar al de sus coetáneos aragoneses e incluso andalusíes. Desde el punto de vista del estudio de la arqueología y de los restos materiales, tenemos también muchísima información que nos ofrece información sobre esos campos, ¿no? La ritualidad, la sociabilidad, la economía, la lengua, a través del estudio de sus necrópolis, mezquitas, símbolos que aparecen en sus objetos, baños, casas, talleres, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la lengua, evidentemente, a través, por ejemplo, de los códices que hemos visto, pero también, sobre todo, a través de los restos epigráficos. Un ejemplo, vamos a pasar rápidamente estas imágenes, un ejemplo de producciones cerámicas que salen de los talleres mudéjares. Estas concretamente son piezas del Museo de Ávila. Sí que en este caso tengo que decir que estas producciones
aunque las hacen los musulmanes, las usa toda la sociedad, porque en ese reparto de los oficios el trabajo del barro y de la cerámica pues recayó en manos de los musulmanes, de manera que estas piezas, insisto, aunque salen de talleres musulmanes, pues estarían en la vajilla de cualquier mesa, e incluso de cristianos o de judíos. Incluso las que tienen pequeñas leyendas en árabe, también, porque en realidad no son leyendas islámicas, lo que tienen son pequeñas expresiones propiciatorias, ¿no? Como la salud, la felicidad, bendición, que eso, pues insisto, tendría plena cabida en la vajilla de cualquier mesa, independientemente de la religión. Quizá únicamente algunas como esta, que tiene parte de la shahada o profesión de fe, esas evidentemente son las que nos permitirían situarla solo en una casa islámica, pero insisto que con carácter general es un tipo de producciones que más es representativa de la cultura material bajo medieval castellana en general que de las propias poblaciones islámicas. Conocemos también ya bastante bien algunos de sus edificios litúrgicos porque se conservan parte de ellos en pie. En el caso de Ávila conservamos tres mezquitas que son, bueno, no íntegramente, pero bueno, conservamos buena parte de sus alzados. La mezquita de la Alquibla, que nos han oído hablar de ella, que está en la calle Empedrada, que es a lo que corresponden estas imágenes. Hay también restos de la mezquita de la Villa en la Plaza del Pocillo y de la mezquita que hubo que se llamaba la Mezquita de la Solana, que estaba donde el actual Convento de Gracia. Precisamente aprovecho para decir que el grupo de investigación que les he nombrado pues acaba de publicar un libro sobre mezquitas y cementerios en la Castilla medieval, que tiene 2 artículos monográficos dedicados precisamente a la mezquita de la Alquibla y a la mezquita de la Villa, que han sido realizados por Olats Villanueva, por Serafín de Tapia, por Dolores Muñoz y por quien les habla, y que espero que, bueno, el libro ya ha salido y espero que podamos presentar en breve aquí en la ciudad de Ávila. También en el Barco de Ávila tenemos restos de su mezquita y en este caso además sorprendentemente conserva en ese punto una inscripción árabe que tiene ni más ni menos que la expresión Allahu Akbar. La ven ahí que está luchando un poco con el cartel de embutidos, pero no hay que preocuparse porque afortunadamente está protegida ya. Este es un elemento protegido en el catálogo de bienes a proteger del plan especial del conjunto histórico del Barco de Ávila. Y en Valladolid también hemos documentado recientemente en una excavación arqueológica la mezquita del siglo XV que estaba en su morería. Ha salido prácticamente íntegra la planta a nivel de cimentación, conservando también buena parte de los pavimentos. Evidentemente, la mayor información nos viene de los cementerios. Todos ustedes conocen perfectamente el de Ávila, que se excavó pues entre el año 1999 y 2003, pero no solo en Ávila, también, como ven, en Cuéllar ha sido excavado un cementerio islámico que proporcionó pues el considerable número de 134 sepulturas, todas conforme al ritual islámico, es decir, con el cuerpo en posición de cúbito lateral derecho y la mirada del difunto orientada hacia la Meca, y aparecieron con algunos elementos de ajuar, no muchos porque el ritual islámico exige que los cuerpos vayan lo más ligeros a la sepultura. Y en Valladolid también, a finales de los 80 y durante los 90, se documentó en la antigua Casa de Beneficencia, actual Casa del Estudiante de la Universidad, pues otra necrópolis islámica fechable entre los siglos XIII y XV. Bueno, el caso de Ávila, ya saben, el caso de Ávila fue excepcional y desde luego, a diferencia de los anteriores, como el lugar donde estuvo el cementerio no fue construido, porque desde 1502 se dedicó a huertas, pues realmente ha proporcionado la mayor necrópolis islámica de la península ibérica en cuanto al número de sepulturas. Lo que empezaron siendo unos trabajos obligados de prospección y excavación arqueológica como consecuencia del desarrollo del llamado Plan Parcial Arup-San Nicolás, pues al final se convirtieron en 4 años, si no me equivoco, de excavaciones del 2009 al 2003 y, pues como digo, pues sacaron a la luz pues una de las necrópolis islámicas más importantes de la península ibérica y que además es de época mudéjar, es decir, no es andalusí. Elementos de ajuar, poquitos también, por lo mismo que les decía antes. Estas pulseras son las que tenemos aquí expuestas en la galería y ahí vemos una fotografía del momento en el que aparecieron. Aquí vemos también un anillo en una mano.
Pero bueno, insisto, esto es excepcional porque de las más de 3.000 sepulturas, solamente en 10 de ellas aparecieron elementos de ajuar. Más fotografías, las traigo no por morbo, evidentemente, sino para que sean conscientes de que lo que vamos a ver a continuación, que son las estelas funerarias, no son simples elementos escultóricos más o menos interesantes por su epigrafía o por su decoración, sino que eran los elementos que señalizaban al exterior las sepulturas, es decir, que debajo de cada una de las estelas lo que habían eran evidentemente seres humanos. Bueno, un pequeño mapa para que nos hagamos una idea de la geografía islámica de la ciudad. Esta es la Maqbara de San Nicolás, la que se excavó arqueológicamente, que acabamos de ver, pero es que en Ávila hubo otras dos más, de las que tenemos constancia documental, que estaban en esta zona, junto al monasterio del Santi Spiritus, y en esta zona junto al convento de Santa Ana. Aquí vemos las tres mezquitas que les hablaba, el Almají Mayor o de la Villa en la Plaza del Pocillo, el Almají de la Alquibla en la calle Empedrada, y el Almají de la Solana, pues donde el convento de Gracia a los pies del Alcázar. Hubo un cuarto almají o mezquita en la zona del barrio de las Vacas. Ya en el siglo XV, la zona que ven que está sombreada en verde es la que correspondería a la llamada morería, es decir, el lugar en el que se obligó a recluirse a la población, pero solo a partir del siglo XV, con dos pragmáticas, una de 1412 y otra de 1480. Hasta ese momento, el grueso, la población musulmana estaba, igual que la judía, repartida y mezclada por toda la ciudad. Solo a partir del siglo XV es cuando se les obliga a la reclusión en unos barrios especiales, y en ese momento es cuando se habla que en uno de ellos hay otra mezquita que se llama el Almají Nuevo. Y fíjense una cosa, ¿dónde están situadas las maqbaras, los cementerios? En las principales entradas de la ciudad, entrando por Toledo, entrando por Segovia o entrando por Salamanca. Es decir, que lo primero que vería un viajero al entrar en Ávila en el siglo XIV, en el siglo XV, sería el inmenso pedrerío que suponían estas necrópolis. Por cierto, que el que entrara por el norte lo que vería sería el cementerio de los judíos. Estas piedras, estas estelas, son una de las grandes aportaciones de esta excavación, porque estas piedras evidentemente se conocían antes de la excavación, pero no se habían interpretado del todo bien, porque había incluso autores que decían que podían ser pues, elementos arquitectónicos, molduras, incluso había quien pensaba que eran estelas hebreas. Evidentemente, al hacer la excavación arqueológica y aparecer claramente en su contexto estratigráfico, pues se han despejado todas las dudas. Las hay por centenares. Ya les he dicho que se localizaron más de 3.000 sepulturas. Probablemente cada una tuvo alguna de estas piedras para señalizarla. La tipología es variadísima. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que estos dibujos fueron realizados por José Luis Martín López, gran compañero y dibujante del museo muchísimos años hasta su reciente jubilación. Bueno, todos los dibujos que veamos de este tipo son de José Luis. Más ejemplos. Quiero llamarles la atención también sobre la decoración de estos elementos, porque en realidad, si se fijan, la decoración, pues a base de arcos ciegos, de escamas, de molduras, de rosetas, de bolas, en realidad no es una decoración islámica. Al contrario, es la decoración que se utilizaba en ese momento en el arte cristiano. Es decir, los arcos ciegos de medio punto, las escamas, los boceles son propios del tardo románico, mientras que las bolas en las esquinas, los sogueados o las rosetas son propias del gótico. Es decir, ahí hay una interferencia cultural clarísima. No afecta al carácter islámico, evidentemente, de las estelas, porque sabemos que son islámicas por su uso y por su función. Y además, porque en algunas de ellas, y con esto ya nos vamos centrando un poco, pues aparecieron también inscripciones árabes. Esas inscripciones árabes no son las únicas que tenemos documentadas en Ávila. No quiero entrar en mucho detalle, nos interesa solo este grupo que ven en verde, que son las inscripciones árabes puramente islámicas, es decir, aquellas que encontramos en sus estelas funerarias o en elementos arquitectónicos, como la portada que veíamos de la mezquita del Barco de Ávila. Utilizan un lenguaje religioso, están dirigidas a la comunidad musulmana, nos identifican siempre espacios islámicos, o bien los cementerios o bien las mezquitas, y estas son en las que nos vamos a centrar concretamente. De este tipo, en Ávila conocemos ya 14 piezas, de las cuales 8 son funerarias y 6 edilicias. Tenemos noticias documentales de que hubo algunas más, como por ejemplo precisamente
en la mezquita, al hacer el convento de Gracia, nos dicen las fuentes que al derribarse la mezquita que había allí apareció una viga de madera con una inscripción árabe. Y hay otras que se lo indico aquí, que recoge Gómez Moreno en el catálogo monumental, que bueno, él las dibuja y por lo tanto las ha visto, aunque no las hemos podido localizar todavía. Bueno, todas se fechan entre los siglos XIII y XV. Utilizan un tipo de letra que es una letra cursiva, pero que marca bastante bien los puntos diacríticos. Utiliza fórmulas epigráficas conocidas en las inscripciones árabes andalusíes y concretamente en una de ellas se utiliza la fórmula la gáliba, que es en árabe la gálib y la, que significa no hay vencedor excepto Dios, y que curiosamente fue el lema de la dinastía nazarí. Quiero que retengan este dato porque volveremos a ello a lo largo de la charla. Bueno, en cuanto al contenido, pues evidentemente el contenido de las funerarias lo que nos indica es el nombre de los difuntos, referencias cronológicas, utilización del calendario de la égira y fórmulas religiosas varias, incluidas 2 citas coránicas. Ahí tenemos algún ejemplo de ellas. Esta es la que vamos a hablar. Aquí ven precisamente las 2 mitades separadas que les comentaba antes. Esta es otra pieza fantástica que yo creo que en sí misma también deberá ser objeto de una conferencia en algún momento. Esta apareció reutilizada en el horno que se construyó en el lugar del cementerio islámico y que tenemos expuesta en el almacén visitable de Santo Tomé. Esta se conserva todavía en el interior de la iglesia de Santiago, está puesta allí como adorno o a modo de banco. Y bueno, por fin con esto llegamos a lo que nos reúne hoy aquí, que de todas estas inscripciones, pues evidentemente es pues la más esmerada, ¿no?, en su decoración. Utiliza una letra, como digo, cursiva, grabada en hueco, que respeta bastante bien la utilización de los puntos diacríticos que exige la lengua árabe. Utiliza fórmulas epigráficas conocidas en inscripciones andalusíes y concretamente, como digo, la gáliba, que es el lema de la dinastía nazarí. Bien, solo por eso esta pieza ya tendría que fecharse en los siglos XIV y XV, porque esa fórmula religiosa no existe antes, ¿no? De manera que solo con eso ya sabríamos que estamos ante una pieza bajo medieval. Pero lo interesante del texto que tiene grabado es que no solo identifica al personaje difunto, ¿no?, diciendo esta es la tumba de Abdalá, el hijo de Yusuf el Rico, sino que además aporta un dato importantísimo de carácter decisivo para el estudio de la pieza, y es que dice literalmente que murió asesinado injustamente, y lo pone, allí se marcó, ¿no?, en la cara superior de la pieza. Entonces, eso nos ha permitido relacionar la pieza con una documentación escrita que se conserva en Simancas, en el Registro General del Sello, de un juicio que tuvo lugar a finales del siglo XV en el que un moro abulense llamado Yusuf el Rico pleitea contra otro porque le acusa de haber dado muerte a su hijo Abdala. Gracias a eso podemos tener la fecha exacta de la muerte de Abdala, que fue el año de 1492, lo que casa con todos los elementos que del estudio material de la pieza pues estábamos infiriendo. Para que se hagan una idea, el primero de estos documentos de la serie dice lo siguiente. Está fechado el 26 de noviembre de 1492 y dice: Don Fernando e doña Isabel, a vos Jerónimo de Nurueña, alguacil de nuestra corte, salud e gracia. Sepades que Yusafe el Rico, moro vecino de la ciudad de Ávila, nos hizo relación por su petición que en el nuestro consejo presentó, diciendo que puede haber 10 meses, poco más o menos tiempo, que Álimo Arrache, moro vecino de la dicha ciudad, dio una puñalada en la cabeza a Abdalá el Rico, de la cual puñalada dice que murió. Así empieza la serie documental. Insisto, dice esto en el 26 de noviembre. No dice que esto pasa un año antes, dice más o menos 10 meses antes. Y eso nos sitúa a finales del mes de enero o a principios del mes de febrero de 1492. Bueno, la pieza originaria sabemos que debió tener esta forma, es decir, una piedra larga, longitudinal, dispuesta sobre la sepultura y combinada en sus extremos con 2 piedras verticales. Evidentemente, en el dibujo está reproducido con línea discontinua, porque esta es la piedra que no ha aparecido nunca.
pero no cabe duda de que debió estar porque bueno, la simetría de la pieza, la continuación de la decoración y sobre todo la continuación de la escritura, pues así lo está pidiendo, ¿no? Pero además tenemos otros ejemplos. Esta pequeña pieza que se conserva en las bóvedas del Carmen es de una sola pieza, pero como ven, pues tiene esta forma. Digo pequeña porque tiene aproximadamente 1 metro de longitud, por lo tanto quizás sería de alguna tumba infantil, la dibujó Gómez Moreno, pero vamos, también sabemos que este es el esquema que tenían muchas de estas sepulturas porque en la propia excavación arqueológica que les he comentado, pues aparecieron muchas estelas longitudinales rematadas en los 2 extremos por las piezas verticales. Por cierto, que estos 2 elementos a lo que hacen referencia en el ritual islámico es a los testigos o shahidat que tienen que dar testimonio entre los ángeles de que el difunto era un buen musulmán. Bueno, ese conjunto originario, pues con el paso del tiempo fue desmembrado. Una vez que dejó de estar en uso como estela funeraria, pues fue desmembrado. De manera que hoy pues nos ha llegado dividido al menos en 4 piezas, que son las que hemos podido juntar y completar ahora con la parte que nos ha venido de la catedral. Esas piezas son las siguientes. Esta es la pieza principal, la pieza longitudinal, que la vamos a llamar pieza A. Esta es la mitad de la pieza vertical que teníamos en el museo y la vamos a llamar pieza B. Por detrás se la copla la que ha venido de la catedral o pieza C. En este proceso, cuando hemos ido a recoger la piedra de la catedral, nos encontramos que estaba también la base allí en el Museo Catedralicio, en la catedral, la base de la parte que teníamos nosotros en el museo. Y evidentemente pues faltaría el cipo del otro extremo que, insisto, no sabemos dónde está, ni siquiera si se conserva. La pieza B es esta, la identificamos, aunque está en el museo desde siempre, probablemente fue identificada en el estudio que les he comentado de cuadernos abulenses del año 2002. La pieza de la catedral también fue identificada en ese momento y publicada en ese mismo artículo y, como digo, esta parte que es la base de esta, pues la hemos identificado ahora. Realmente la que se ha conocido en la investigación pues es la pieza A. La pieza principal, ¿no? Nunca pasó desapercibida, estaba, como les he comentado, como asiento en la lonja meridional de la iglesia de Santiago y allí la describen todos los cronistas de Ávila, desde el padre Ariz en 1607, Gil González Dávila en 1618, incluso Bartolomé Fernández Valencia, que en su historia de San Vicente habla de ella e incluso publica, como ven, los primeros dibujos de la escritura. En todos los casos reconocen que es árabe, la atribuyen a un palacio de un rey moro, porque no saben identificar bien que es una pieza funeraria. Incluso uno de ellos, Gil González Dávila, dice textualmente, dice, del tiempo de los moros hay una columna en Ávila junto a la iglesia de Santiago, escrita en arábigo. Los intérpretes de esta lengua dicen que aunque los caracteres son arábigos, no se lee sino el nombre de Dios y los demás caracteres son mágicos. Es decir, la piedra llamaba la atención por su monumentalidad, pero evidentemente ya no se sabía ni qué era ni lo que decía. Solamente genéricamente se reconocía que parecía árabe. Habrá que esperar a finales del siglo XIX para tener las primeras lecturas científicas y en ese sentido pues fue el arabista Eduardo Saavedra quien realizó la primera lectura que se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia de 1888 y esa lectura de Saavedra se generaliza porque la da a conocer Ballesteros en su famoso libro El estudio histórico de Ávila. Y además Ballesteros publica las primeras fotografías de la pieza, que además son unas fotografías excelentes, tienen una calidad extraordinaria y que permiten todavía hoy reconocer algunas partes de la inscripción que a día de hoy no se ven y que todavía se podían ver a finales del siglo XVIII. Digo que hoy en día no se ven porque, como ya les he comentado, como se utilizó como asiento, pues la gente se sentaba, especialmente, claro, en la cara de arriba, entonces algo se ha perdido. Bueno, Saavedra ni Ballesteros consiguen leer el nombre del muerto ni las circunstancias de la muerte, pero, insisto, ya identifican que es una pieza funeraria. El verdadero paso de gigante lo da Gómez Moreno, que incluye la piedra en su catálogo monumental de Ávila en el año 1900, la acompaña de un dibujo o calco magnífico, que es este, y además él llega a situar ya la pieza cronológicamente en el siglo IX de la Égira, porque, que corresponde a nuestro siglo XV, porque lee el final de la palabra 800, ¿no? En la expresión del año.
Pocos años después, el gran arabista francés Lévi Provenzal también incluye la pieza en su corpus de inscripciones árabes de España, pero él no conoció nunca la pieza. Utilizó el dibujo de Gómez Moreno y la fotografía que le publicó Gómez Moreno, y más o menos pues llega a una lectura parecida. Él dice que utiliza el dibujo de Gómez Moreno, pero lo cierto es que si se comparan minuciosamente, pues no son del todo igual. Y entonces, bueno, o bien Gómez Moreno tenía varios dibujos, o quizá Lévi Provenzal corrigió el dibujo de Gómez Moreno viendo un poquito la fotografía de la pieza. Bueno, y finalmente, como ya les he comentado, pues en el Cuadernos Abulenses de 2002, es decir, hace 20 años, pues es donde ya se pudieron relacionar estas tres piezas, porque los estudios anteriores solo estudiaron esta pieza, las otras no las conocían. Es como digo, en el estudio de Cuadernos Abulenses, cuando se identifican todas, se pueden poner en relación como parte de un mismo monumento funerario, permite la lectura completa de la pieza, y sobre todo es en este trabajo donde se pone en relación todas estas piezas con la documentación de archivo del juicio de 1492. En cuanto a los movimientos que ha tenido la pieza, bueno, pues hay que decir que la pieza grande, la pieza A, como ya les decía al principio, está con toda seguridad en el museo desde 1911, como consta en el acta de la Comisión de Monumentos, que ven ahí, del 20 de septiembre de 1911, en la que estaban recopilando piezas para inaugurar el museo, que saben que se inaugura en ese momento. Entonces, ahí ven, se lee: por el señor Llorente se propone sea traída al museo la tésera y piedra con inscripción árabe de la Iglesia de Santiago, lo que acepta la comisión. Pues desde ese momento, la piedra está en el Museo de Ávila. ¿Y qué hacía en la Iglesia de Santiago? Bueno, pues todavía hoy en esta iglesia se pueden ver todas estas piedras, algunas de ellas en la misma lonja meridional donde estuvo la piedra de Abdalá. Otras están en el interior, como la que les enseñaba antes. Incluso esa que está en el interior tiene inscripción. Pero lo más sorprendente es que en el cuerpo de campanas de la iglesia de Santo Tomás, de Santiago, toda la base del cuerpo está hecha con estelas islámicas reutilizadas. Al exterior, el basamento de ese cuerpo de la terraza también está hecho con estelas. En total, en la iglesia de Santiago hay 24 estelas de este tipo reutilizadas, a las que si sumamos las de la terraza del exterior, la inscripción del interior y la de Abdalá, nos da un total de 29 piezas islámicas allí reutilizadas. Este caso no fue único, por supuesto, en la iglesia de Santiago, sino lo encontramos por toda la ciudad. Y, desde luego, salvo las que están así más o menos como elemento de adorno, todas las otras tienen una cosa en común, y es que todas están reutilizadas como material constructivo, bueno, pues en edificios que se hacen o se reforman en los primeros años del siglo XVI. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando se decretó la pragmática de expulsión de moros y moras en el año 1502, que evidentemente implicó su bautismo forzado y su conversión forzosa, pues la primera consecuencia material es que tuvieron que abandonar todos sus lugares de culto, tanto las mezquitas como los cementerios, y por lo tanto, pues toda la madera, el ladrillo, la teja y la piedra de estos cementerios y mezquitas fue reutilizada como material constructivo. Pero ojo que esto se hizo ordenadamente, a pesar de lo que pueda parecer, porque la reina o la corona, como propietaria que pasó a ser de todas las propiedades de las aljamas, fue quien otorgó como merced ese material a aquellos a los que se quiso hacer esa merced, o bien a aquellos a los que la desaparición de las aljamas les había supuesto un quebranto económico. Porque claro, muchas de estas comunidades de moros, las aljamas, que estaban constituidas como institución, pues pagaban censos, pagaban rentas, suministraban manufacturas, no solo a particulares, sino también a diferentes instituciones. ¿Qué sucedió entonces? Pues que surgieron una serie de demandas de todos esos damnificados económicamente por la desaparición de las aljamas. Demandas a la corona, que evidentemente se satisfacieron, entre otras cosas, entregándoles en compensación todo ese material constructivo. En el caso de Ávila, concretamente, gracias a una documentación que ha estudiado un profesor de la Universidad de Málaga, que es Pablo Ortego, tenemos incluso el dato añadido de a dónde fueron a parar algunas de esas piedras. Verán, se trata de un pleito que inició el monasterio de Santo Tomás, porque el monasterio de Santo Tomás recibía las alcabalas de las carnicerías moriegas. Entonces, al desaparecer la aljama, pues tienen un perjuicio económico y pleitean. Entonces, para satisfacer esa deuda y otras, lo que hace la corona es tasar
todas las piedras de los cementerios de los musulmanes de Ávila. Gracias precisamente a esta documentación sabemos, entre otras cosas, que además del cementerio excavado arqueológicamente, había otros dos, como hemos visto en el mapa, el de la Solana y el del Santi Spíritus. Gracias a esta documentación sabemos además la relación de tamaño entre ellos, porque nos dicen que el cementerio de San Nicolás, la piedra se tasó en 37.000 maravedíes. Sin embargo, la piedra de la Solana fueron 12.000, luego evidentemente era más pequeño. Y la piedra del Santi Spíritus se tasó solamente en 4.000 maravedíes, por lo tanto era todavía más pequeño. Pero además de esto, lo que nos dice esta documentación es a dónde fueron a parar estas piedras. Y concretamente, gracias a eso, sabemos que las piedras del Santi Spíritus fueron a la iglesia de Santiago. Es decir, que la verdadera procedencia de la estela de Abdalá el Rico no es del cementerio islámico que todos conocemos, excavado en San Nicolás, sino que venía de la necrópolis del Santi Spíritus. Bueno, pues esta sería un poco la biografía de la piedra. Tendría una procedencia originaria, evidentemente, en su uso como estela funeraria, en ese cementerio del Santi Spíritus. Curiosamente ahí es donde menos estuvo, porque se hizo en 1492 y en 1502, pues al desaparecer el cementerio, dejó de estar ahí. A partir de ese momento se reutiliza y va a la iglesia de Santiago, donde seguramente está desde 1502, lo recogen los cronistas del siglo XVII, por lo tanto probablemente desde 1502 o poco después, y ahí está hasta 1911 en que llega al Museo de Ávila. En el Museo de Ávila el problema es que, como saben, el Museo de Ávila durante el siglo XX pues, tuvo una serie de peripecias que hizo que tuviera 4 sedes distintas. Entonces, la primera sede del museo fue el edificio teresiano, que estaba en la Plaza de la Santa, y ahí estuvo entre 1911 y 1915. Luego estuvo en el Alcázar entre 1915 y 1930. Luego pasó, cuando se derribó el Alcázar, a unas naves que había junto a la iglesia a la puerta de San Vicente, donde estuvo hasta la Guerra Civil. Se pueden imaginar que en todo ese tiempo, pues todas las piedras del museo, pues estaban de viaje. No solo estas, las inscripciones romanas, todas, ¿no? Y después de la Guerra Civil, el museo cerró. El museo ya no tuvo sede. Y todas sus piezas y sus piedras pues fueron almacenadas en distintos lugares de la ciudad, fundamentalmente en almacenes y en patios de la catedral. Cuando en 1968 ya viene el museo aquí, a donde estamos hoy, a la Casa de los Deanes, todas estas piedras vuelven. Por alguna circunstancia, alguna de ellas se quedó en la catedral, como esta, y evidentemente eso es lo que explica que esta piedra estuviera en el Museo Catedralicio y no con el resto de sus compañeras. Pero bueno, como digo, pues afortunadamente ahora la catedral nos la ha cedido para que se pueda juntar con el resto del monumento, lo cual, pues insisto, hay que agradecer. Ahí vemos unas imágenes del traslado de la piedra que ha tenido lugar, como ven, el año pasado, a finales del año pasado. Ahí están los compañeros del museo, José Luis Díez, José Antonio Vacas y Cristian Berga, trasladando la pieza. El momento en el que llega al museo, que evidentemente nada más llegar hicimos una prueba para ver si casaba, porque bueno, era una hipótesis, podría ser que no hubiera casado, pero bueno, como ven, casó perfectamente las dos piezas. Aquí vemos al restaurador Cristian en los trabajos de reconstrucción. Él ha diseñado un sistema a base de unos pivotes que salen de una de las partes y se encajan en la otra, evidentemente por la zona que no afecta a la inscripción, y como ven, pues se pudo comprobar que casaba perfectamente. Aquí les traigo unas imágenes para que vean el estado previo. Es decir, aquí tenemos el monumento sin la piedra que viene de la catedral, la vemos por este lado y la vemos aquí por este otro, donde se aprecia claramente que la anchura no ocupa, la anchura de la pieza vertical no ocupa la anchura de la pieza horizontal. Aquí ya vamos a ver un poco la comparativa, el estado previo y ya la pieza reconstruida con las dos mitades juntadas. Otro detalle de lo mismo, donde ya aquí se puede apreciar perfectamente cómo enlaza el campo epigráfico y los cordones decorativos, ¿no? Tanto por este lado como por este. Llegado eso, pues llegó el momento, claro, de hacer los calcos y ver qué pasaba, porque lamentablemente, al juntar las piezas, pues hemos visto que este lado había perdido por completo la inscripción, porque cuando partieron la piedra por la mitad, pues el cincel fue justo por la línea de la inscripción y se ha perdido pues en su integridad.
No del todo, como vamos a ver, pero se ha perdido. Sin embargo, en este otro lado es donde se ha podido sacar un renglón más de escritura. Ese renglón es el que hemos calcado, que es el que ven aquí en rojo. Abajo ven los calcos que habíamos hecho por separado de cada piedra en el año 2002, que, bueno, yo no me atreví a juntar porque evidentemente no tenía la certeza de cuánta materia se habría perdido entre una línea y otra, ¿no? Pero que, bueno, ahora como ven, pues nos permite ver que evidentemente los cálculos estaban bastante bien hechos porque coincide todo bastante bien, pero aquí tenemos ahora esta parte de arriba, el calco tal y como del renglón tal y como ha resultado. Bueno, entonces vamos a ver qué dice, que es la nueva lectura que hemos conseguido sacar, y para eso pues vamos a partir de lo que teníamos. Esto es un esquema del sepulcro visto por un lado y visto por el otro lado. El cipo, digamos, vertical desaparecido sería este, que está representado en línea discontinua. Entonces, en rojo, la lectura hipotética sobre la parte perdida o desaparecida, y en verde, la lectura segura. Insisto, antes de proceder a juntar las piedras. Entonces, según eso, nuestra hipótesis de trabajo es que empezaría precisamente por la cara exterior del cipo que no tenemos, del cipo que falta, que sería el 1. Y ahí empezaría con Bismillah, que es la fórmula con la que empiezan todas las inscripciones religiosas árabes, que es en el nombre de Dios. Entonces, por 1, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Ahora va a bajar por su lado contrario, porque la parte superior creo que no formaba parte de la inscripción y lo que tenía son elementos simbólicos, que luego veremos. Bueno, entonces, 1, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Baja por su lado contrario. Este es el sepulcro de Ad, y ahora va a continuar ya por aquí. Y tengan siempre presente que estamos leyendo de derecha a izquierda, que es como se escribe el árabe. Entonces, este es el sepulcro y por 3, Abdalá ibn Yusuf al-Ghani, el rico, asesinado injustamente, que Dios se apiade de él, murió, y ahora sube por 4 y baja por 5, pero eso, hasta que no lo hemos podido juntar, pues yo no me atreví a decir nada, y por tanto lo que hice fue una suposición, y es pensar que ahí pondría el día y el mes del fallecimiento. Continúa por 6, su imperio. Ven que hay un paréntesis con puntos suspensivos porque ahí hay una lectura confusa, pero donde se puede decir, dice, su imperio, el año de la égira de nuestro profeta Muhammad, que Dios lo bendiga y lo proteja, y ahora subiría por 7 y bajaría por su lado contrario por 8, diciendo ya el año 897, que es el año que en el calendario de la égira corresponde a nuestro 1492. Sigue por aquí, que Dios nos reúna con Él en el paraíso, no hay poder ni gloria excepto en Dios, el Altísimo, el Sabio, y remata, por la única cara ya que nos queda, con la gáliba, con la fórmula la Galib ilallah, que insisto es el lema de la dinastía nazarí, que terminaría ahí. Y en la parte superior, aquí hemos recompuesto la palabra Allah, pero que está al margen del discurso narrativo, y probablemente en la parte superior del tipo que faltaba, o bien había otro Allah, o bien estaba escrito Muhammad, o bien algún símbolo tipo pues una media luna o una estrella. Bueno, esta es, insisto, la hipótesis de partida. Vamos a ver si se cumple esa hipótesis de que en ese renglón formado al juntar las dos piezas está la indicación del día y del mes de la muerte de Abdalá. Bueno, en el 3, como digo, es donde viene diciendo esta es la tumba de Abdalá tal, murió, y en 4 es donde tendría que decirlo. ¿Cuál es el primer problema? Pues que, como ven, pues aquí la inscripción está perdida. La inscripción en este caso iría de abajo arriba. Entonces, bueno, pues nada o casi nada nos queda. Vamos de momento a prescindir de este lado y nos vamos a ir a su lado contrario, que es donde hemos juntado el renglón, que sería este, y del que hemos hecho el cálculo. Bueno, aquí lo que podemos ver por una serie de cuestiones lingüísticas y epigráficas es que hay 4 palabras y media. ¿Por qué? Pues por la utilización de determinadas letras terminales que en árabe indican el final de una palabra, como por ejemplo esta, que es una ta marbuta, o esta mim o letra m final, y también porque las palabras árabes tienen una raíz trilítera,
y por lo tanto son palabras de 3 letras que como mucho se pueden completar con un sufijo o un prefijo para formar palabras de 4 letras, ¿no? O 5. Según esos parámetros, realmente aquí solo tenemos aquí el final de una palabra, aquí otra palabra y otra palabra. Y otra, o sea, 4 palabras y media. La primera que se identifica claramente es esta, que se lee sana y que significa año. Y esto pues nos crea un problema, porque recuerden que lo que estábamos buscando era un día, el nombre de un día o el nombre de un mes, y lo que pone es año. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que año, en esta inscripción, cuando dicen el año de la égira 897, en realidad está aquí. No sé si se han fijado. O sea, más adelante. Insisto que el sentido de la inscripción es este, ¿no? Ese es el sentido. Bueno, segundo problema, que ese año, cuando dice el año de la égira, pues lo dice con otra palabra. Lo dice con esta palabra, que es am, mientras que aquí lo que tenemos es sana. Tercer problema, ¿puede una inscripción de este tipo tener 2 veces la referencia al año? Bueno, pues afortunadamente sí, y tenemos otros ejemplos. Desde época andalusí antigua, es decir, desde época omeya y taifa, hay inscripciones funerarias en las que aparece 2 veces la palabra año. Curiosamente, como aquí, cambiadas, o sea, con 2 palabras diferentes, pero en el caso de la época andalusí antigua, lo que utilizan para la expresión del año cronológico, es decir, por ejemplo, para decir murió en el año 400, utilizan esta palabra, sana, mientras que para decir los años que tenía el difunto, utilizan la otra palabra, am. Y aquí lo tenemos invertido. Bueno, pues eso afortunadamente tampoco es un problema porque, digamos, en la última época andalusí, en la época nazarí, vuelve a darse esta circunstancia invirtiendo el orden. Es decir, que para el año cronológico se utiliza la palabra am y para expresar los años del difunto se utiliza la palabra sana. O sea, exactamente tal como tenemos aquí en inscripciones que son contemporáneas a esta. Esto sería la palabra sana para indicar los años que tenía el difunto al morir, y aquí les traigo un ejemplo de una inscripción nazarí donde se utiliza esta misma palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues evidentemente lo que tenemos en esta inscripción es la indicación de los años que tendría el difunto Abdalá el Rico. Para ver cuántos años tenía, pues nos tenemos que ir a la palabra anterior, pero la palabra anterior ya les he dicho que no es una palabra entera, sino que es el final de una palabra. Ese final, que es el que les marco ahí, es compatible con estos 2 puntos y esta letra. Esto otro que se aprecia aquí en realidad no es inscripción, es erosión. Eso lo hemos podido comprobar al hacer el cálculo, ¿no? Bueno, pues esto que tenemos aquí es compatible con esto, que se lee in y que es precisamente el final de los numerales en árabe. Es decir, Aishrin, Zalacin, Arba'in, que significa 20, 30, 40, terminan todos de esta manera. Entonces, tenemos el final, pero no sabemos a cuál de esos numerales pertenece. Entonces, eso lo tendríamos que buscar, como van comprendiendo, en la piedra anterior. Entonces, si la ponemos colocada, pues, aunque no se conserva nada, afortunadamente se conservan aquí unos puntos, aquí un trazo curvo y aquí el remate de una letra. Y eso casa con esto. Y eso, de esos numerales que les he comentado, solo se puede leer así. Estos puntos serían los 3 puntos que están encima de la letra S, que es la letra Shin. Este trazo claramente es esta misma letra y esta otra, que es la letra Ain, es esta letra. Ha perdido, cuando se junta en árabe, esta parte que cae hacia abajo, al representada aisladamente, desaparece. Es decir, que con toda probabilidad lo que estuvo delante de esto fue esto, y se formaría la palabra Aishrin, que significa 20. Del resto de posibles numerales, ninguno coincide con estos restos que han quedado. Es decir, que es bastante probable que lo que pusiera era 20. Lo tendríamos aquí, del puntero hacia arriba. Bueno, según esto, yo creo que se puede reconstruir de esta manera. A la edad de 20 años, es decir, tendríamos esto, el Aishrim, y delante, en lo poquito que nos queda aquí, solo hay espacio realmente para una palabra con una preposición. Y por las fórmulas que conocemos en epigrafía andalusí, cuando introduce la edad del año, que siempre va introducido a la edad de, ¿no? Murió a la edad de. Eso sería esto, fiam regi.
Es cierto, por lo tanto, que no cabe poner el numeral de la unidad. Imagínense que de 23 o 24 años, porque necesitaríamos una palabra más y no cabe. También es cierto, por supuesto, que pudiera poner 24 prescindiendo de la expresión a la edad de. En este renglón, ahí no hay posibilidad, en el plano horizontal, porque eso termina con la palabra murió. Entonces, insisto, puede ser que prescindiera de la expresión murió a la edad de y pusiera directamente murió con 24 años, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, por los ejemplos que conocemos de otras inscripciones andalusíes y un poco por lo que parece que ha quedado, yo creo que sería más probable, y por el estilo de la inscripción, que efectivamente utilizara la introducción a la edad de y luego 20 años. Sea como sea, creo que, evidentemente, Abdalá tenía 20 y tantos años, y o sea, eso seguro, y con toda probabilidad solamente 20 años. Bueno, pues, y eso iría, evidentemente, de abajo arriba. Pues hemos leído hasta ahí. Y con ser sorprendente eso, todavía es más sorprendente lo que viene. Porque la siguiente palabra, que es esta que ha aparecido ahora, vuelve a ser la palabra año, pero escrita de la misma manera que la tenemos escrita aquí. Es decir, para expresar no la edad del individuo, sino para expresar el año cronológico. Pero claro, si el año cronológico ya lo tenemos desde este punto en adelante, cuando dice el año de la égira 897, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos va a decir aquí? Bueno, pues evidentemente nos va a contar algo que pasa en ese año. Ahí tienen el calco otra vez. Y para ver qué es eso, pues no nos queda más remedio que seguir adelante y ver qué pasa con esta palabra. Esta palabra ofrece una lectura bastante clara, porque son 3 letras, una S, una R, y del principio, este punto que podría haberse interpretado como el final de una letra, realmente al hacer el calco se ve que es un punto que no enlaza con el trazo vertical, y eso solo se puede leer de esta manera, que es Nasar. Y Nasar significa, pues lo que están viendo, águila. Eso es lo que significa. Con lo cual, realmente, pues esto deriva por un camino un poco extraño, porque yo que pensaba encontrar la referencia al día y al mes del fallecimiento de Abdalá, pues realmente me sorprendió encontrarme esto. Bueno, pues no queda más remedio que seguir adelante, porque esta lectura es bastante clara. La siguiente palabra, pues la mala suerte, que esta palabra es la única que no fue afectada por la rotura, está entera, pero es muy rara, porque pues más parece un dibujo realmente que unas letras árabes, y realmente pues es complicado, ¿no? Esto incluso ven que, bueno, a mí casi me parece un adorno, es más bien un lazo, no corresponde con la forma de ninguna letra árabe, ¿no? No obstante, y un poco sugestionado por el contenido de la inscripción, evidentemente, que nos habla, como recuerdan, nos habla de un asesinato, pues, y más que por el calco, dejándome llevar por el resultado, pues en un principio pensé que podría poner eso, que podría ser compatible con Yarim, que significa criminal. Pero realmente era forzar mucho la lectura, porque claramente esto, sea o no sea una letra, este signo está aislado, y para esta lectura, pues evidentemente, como ven, la última letra tenía que estar unida a la palabra anterior. Bueno, entonces, pues me planteé si realmente era eso, si esto no es una letra, es un adorno, y si la palabra entonces sería solo lo que tenemos delante. Y entonces resulta que eso tiene sentido, porque solo eso que tenemos delante es una palabra que se puede leer perfectamente así, y que significa en él, se lee fijí y significa en él. Y es que además aporta un dato cronológico interesantísimo, porque eso en árabe actual se escribe con el punto, lo ven, para arriba y no para abajo. Esa letra, la letra F, se escribe con el punto para arriba, pero en el siglo XV tenemos ejemplos de que se escribía con el punto para abajo. Tenemos esos ejemplos, por ejemplo, en el Kitab segoviano que les enseñé antes, se escribe de esa manera. En el documento árabe que también vimos de la disputa entre unos alfaquíes de Burgos y Ávila sobre una cuestión religiosa, también se escribe de esa manera. Pero es que, sin ir más lejos, en esta misma inscripción, en otro renglón, tenemos esta preposición escrita precisamente con el punto para abajo. Por lo tanto, creo que esta es la lectura correcta. Y según eso, lo que tendríamos es esto, ¿no? Por aquí, el final de los 20 años o 20 y tantos años, y luego, año, un águila en él. ¿Y eso qué es? Pues que eso es una construcción
de la lengua árabe que permite que una frase de relativo se construya sin el pronombre relativo, pero siempre que con una preposición al final se haga referencia al antecedente, es decir, que podría leerse como el año en que un águila. Bueno, siendo esto así, pues vamos a ver qué pasa con eso, porque espero que estén tan sorprendidos como yo cuando llegué a esta conclusión. Para ver cómo sigue esto, tenemos que irnos a este punto, evidentemente. Pero no nos vamos a ir expresamente a este punto, sino a la primera palabra de este renglón que está en la pieza horizontal, porque eso es lo que nos va a permitir enlazar con la lectura de Gómez Moreno y de Levi Provenzal y Saavedra. Insisto, ellos solo conocieron esta parte de la inscripción, no conocieron la pieza vertical. Esta palabra que tenemos aquí, que es clarísima, se lee Mulkuju, es su imperio, como veíamos antes. Gómez Moreno la interpretó como parte de una fórmula que es que Dios perpetúe su fortuna y su imperio. Entonces reconstruyó lo que había aquí como la palabra Hatahu y añadió, como ven aquí entre paréntesis, esto, ¿no? Adama Allah Hatahu wa Mulkuhu, o sea, que Dios perpetúe su fortuna y su imperio. Pero claro, esa es una fórmula laudatoria que la encontramos pues en inscripciones conmemorativas, por ejemplo, cuando se ha construido una mezquita y se pone una placa y se dice: esta mezquita fue construida por el emir Abdalá, príncipe de los creyentes, que Dios perpetúe su fortuna y su imperio. Ahí tiene sentido. Pero en una inscripción funeraria, pues realmente es un poco extraño desearle a un muerto que le perpetúen su fortuna y su imperio. Por esa rareza, yo creo que el Levi Provenzal no se atrevió a reconstruir esta lectura y tradujo, pues sin más, su imperio y lo de delante lo puso entre paréntesis. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de la pieza en el año 2002, evidentemente contábamos con la ventaja que ellos no tenían de conocer la pieza la pieza vertical. Y efectivamente en la pieza vertical no pone Adam Allah, como había supuesto Gómez Moreno. Pero bueno, pues yo la verdad es que tampoco me atreví a hacer una lectura porque no estaba nada claro y porque siempre, bueno, sugestionado un poco naturalmente por el gran Gómez Moreno, intentaba buscar alguna alternativa a esa misma lectura, pero con otra palabra que no fuera Adam Allah, que yo estaba viendo que aquí no estaba. Ha sido ahora, después de 20 años, cuando al tener ese conocimiento de lo que estamos leyendo en el nuevo renglón que está apareciendo, se me ocurrió otra cuestión, y es, bueno, no vaya a ser que en vez de tener aquí una palabra y aquí otra, a ver si estamos hablando de una misma palabra que justo está separada porque le cayó la junta de las dos piedras. De manera que tuviéramos aquí el principio de la palabra y aquí el final de la palabra. Y es que si eso es así, esto es el principio y el final de la palabra Granada, Garnata en árabe, que solo le falta una sílaba. Pero claro, cayó en el medio. Y no obstante, yo creo que el cantero grabó aquí el signo curvo e incluso en el otro lado puso el punto. Yo creo que realmente aquí lo que pone es Granada. Y esto, le da, en árabe, Garnata, y esto le da sentido naturalmente a su imperio, Granada y su imperio. Por cierto, que como saben, el árabe es una lengua consonántica, entonces en estas inscripciones no se marcan las vocales. Gómez Moreno leyó Mulk, pero se puede leer perfectamente Malik, que significa rey. Es decir, que aquí puede poner tanto Granada y su imperio, o y su poder, o Granada y su rey. Si ahora volvemos a lo que nos hemos dejado en la cara anterior, piensen que tenemos leído ya todo, desde aquí hasta aquí, a excepción de lo que pone aquí. Pero tenemos el año en que un águila y Granada y su imperio. Y solo nos queda esto que tenemos ahí, esa palabra. Bueno, pues resulta que esa palabra sin mucho problema se puede leer así, que es yarra. Yarra es una palabra que tiene varias acepciones, pero que entre una de ellas está esta: obrar mal con, causar daño, provocar un daño a y su sustantivo derivado, ¿no? Perjuicio, desastre, etc. Entonces, yo creo que lo que tenemos es, en este caso, una frase de relativo en la que año es el antecedente, el águila es el sujeto y Granada y su poder o Granada y su rey es el complemento directo, de manera que tendría que leerse de esta manera. El año en que un águila dañó, causó un desastre o la desgracia de Granada y su poder. ¿Por qué?
recordemos que estamos en 1492. Y no solo eso, recordemos que el asesinato ha tenido lugar a finales del mes de enero o principios de febrero. Y recordemos que la toma de Granada fue el 2 de enero. Es decir, que quizá aquí hay una metáfora o una sinécdoque, ¿no? Tomar la parte por el todo. ¿Cuál es esa parte? Pues el águila de San Juan, el águila de los Reyes Católicos, que era el lema, la divisa ya de Isabel siendo princesa, que luego se incorpora a las armas unificadas de los dos reinos y que en ese momento precisamente estaba especialmente visible en Ávila, en un monumento estrictamente contemporáneo que se estaba haciendo en ese mismo momento de todos estos acontecimientos, que es el monasterio de Santo Tomás. Fíjense qué magnífico ejemplo hay en la sillería del coro y en la fachada de la iglesia ese otro águila que prácticamente estaba mirando al cementerio del Sancti Spiritus, curiosamente. Entonces, también creo que esto nos permitiría, desde luego, aclarar esta lectura un poco críptica, pero tenemos que pensar que, evidentemente, yo creo que la caída de Granada debió ser un hecho, pues, verdaderamente terrible, ¿no?, para los musulmanes que vivieron aquellos acontecimientos, no solo para los propios andalusíes, ¿no?, yo creo que también para el resto de los musulmanes peninsulares, tanto los que vivían en Castilla como en Aragón o incluso en Portugal, ¿no? El Reino de Granada, digamos que yo creo que al margen de cuestiones políticas y de que los mudéjares fueran súbditos de otro estado, pues desde luego siempre fue el referente ideológico y religioso, símbolo de lo que quedaba de esa España perteneciente al Adar, al Islam, a la gran casa común de la umma de los musulmanes, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues evidentemente la caída de Granada fue un verdadero drama, un desastre. Y quizá estemos con esta inscripción ante, bueno, pues uno de los primeros ejemplos, si no el primero, de una manifestación arqueológica de esos acontecimientos, ¿no?, por un musulmán contemporáneo que curiosamente no era granadino. Y lo dejó dicho pues de una manera bastante sutil y crítica, ¿no? Pero bueno, claramente ahí está, ¿no? Y yo creo que también con una connotación, yo creo, pues que de cierto desgarro y de cierto dolor. Y en una inscripción funeraria en la que a su vez estaba Yusuf dejando también patente el dolor por la muerte de su hijo asesinado injustamente. Bueno, si esto es así, que evidentemente es una hipótesis, la reconstrucción, ahora ya completa con esta nueva lectura, sería la siguiente. De nuevo, en rojo lo hipotético, que estaría en el cipo perdido o desaparecido, en verde la lectura segura y en azul la lectura probable de esto que acabamos de ver. Entonces, según eso, sería: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Este es el sepulcro de Abdalá ibn Yusuf al-Ghani, el rico, asesinado injustamente, que Dios se apiade de él, murió a la edad de 20 años, o veintitantos, el año en que un águila destruyó Granada y su poder, o su rey. El año de la égira de nuestro profeta Muhammad, que Dios lo bendiga y lo proteja, y entre 7 y 8 estaría la expresión del 897, que es el año de la égira, correspondiente a 1492. Sigue por 9, que Dios nos reúna con él en el paraíso, no hay poder ni gloria excepto en Dios, el Altísimo, el Sabio, y va a terminar en la última cara que queda libre con la gáliba, con el lema de la dinastía nazarí: la Galib y la Allah, no hay vencedor excepto Dios. Arriba los símbolos, o la media luna y la estrella, y la palabra Allah. Y aquí, eso es el final de la inscripción, es la gáliba, que cae curiosamente encima de la palabra Granada. Ese, como digo, es el lema de la dinastía Granada. Bueno, por otro lado, yo creo que también tenemos que pensar que esta insistencia en lo granadino quizá nos permita suponer o sugerir que estos Gani de Ávila, los ricos, según la documentación castellana, pues quizá tuvieran algún tipo de contacto también especial con Granada o incluso origen en la propia Granada. Lo digo por varios motivos. Por un lado, por lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, esta referencia a la toma de Granada, expresada claramente, yo creo que como una queja, un lamento, la utilización del lema nazarí como final y sello de toda la inscripción, pero también porque el propio laqab al-Ghani, el apodo al-Ghani, traducido en la documentación castellana como rico, lo encontramos en otros personajes del ámbito nazarí, en algunas inscripciones funerarias de esa zona. Hay una inscripción en el Museo de Málaga de una mujer, poco más temprana, de mediados del siglo XIII, que lleva ya ese mismo sobrenombre.
Pero sobre todo porque también lo llevaban algunos príncipes de la dinastía nazarí. Y sin ir más lejos, pues uno de sus grandes reyes, que fue Muhammad V, que gobernó durante 30 años en la segunda mitad del siglo XIV, que es el autor del Patio de los Leones, y que su laqab era precisamente Al-Ghani Billah, el rico, el beneficiado por Dios, ¿no? Así que, bueno, no sería, yo creo que descartable que de alguna manera también estos ricos de Avia, estos Ghani, pues a través de su apodo estén manifestando pues algún tipo de relación, al menos simbólica, con la Granada nazarí. Bueno, pues nada más, hasta aquí este recorrido. Evidentemente lo que tengo que decirles es que esto que les he presentado es primicia, es la primera vez que se hace público, es una lectura hipotética, evidentemente, en la que sigo trabajando para presentarla en alguna revista científica y ser sometida a crítica especializada, y que, bueno, pues que, insisto, es hipotética y sobre todo por mis errores, que seguro que son muchos, pero sobre todo es hipotética porque será o podrá ser verdad cuando aparezca el tipo que falta aquí, donde tiene que estar expresada la cifra 897, la traducción en el cómputo de la égira de nuestro 1492. Así que, pues nada más, muchísimas gracias por su atención.